Muchísimas gracias de estar acá con nosotros. Un saludo de parte de Daniel Domínguez, su servidor de Panamá. Acá pues tenemos una mesa realmente de lujo con tres exponentes tanto del periodismo como de la literatura. Pues acá está Carlos Zafón, España, 1966, poeta, novelista, guionista, articulista, crítico literario, y obviamente tiene una hoja de vida impresionante que no les voy a decir para que se interesen en la obra y la busquen. Está después Alberto Salcedo Ramos, Colombia, 1963, autor de varios libros de no ficción, ganador de múltiples premios, tanto en su tierra natal como fuera de ella. Y pues en la otra esquina está el otro Juan Cruz, España, 1948, que pues también tiene un recorrido por medios de comunicación desde el diario El País hasta el grupo Prisa, etcétera. Un poco lo que quiero es leerles un pensamiento. A ver, dice Alejo Carpentier que el periodismo es una maravillosa escuela de vida. Entonces quisiera que cada uno de ustedes, ya que me tomé el atrevimiento de no leer sus hojas de vida, me recuerden y nos recuerden a todos, de alguna medida, cómo fueron sus primeros textos, cómo fueron esas primeras experiencias con el oficio del periodismo, esas primeras historias que llevaron a las redacciones y salieron en los periódicos y en las revistas. Entonces no sé si, por ejemplo, Juan, que fue el que comenzó más jovencito, parece, arranque la faena. Bueno, yo empecé interesado por el fútbol y sigo interesado por el fútbol, o sea que no he avanzado nada. Pero sí tenía 13 años cuando, gracias a la radio, yo me aficioné a la sintaxis, cuando yo todavía no sabía lo que era la sintaxis. Pero sí es cierto que escribí un cuento primero, pero después escribí una crónica de fútbol que mandé a un periódico de Tenerife, escrito a mano. Yo era un adolescente, evidentemente, de 13 años, y entonces el director del periódico la publicó, y en la entradilla puso que yo tenía muy buena sintaxis. Yo no sabía lo que era la sintaxis, pero toda la vida le he puesto a esa palabra una especie de altar, porque yo creo que el periodismo es sintaxis, es escuchar, leer para contar, y yo creo que es lo que he hecho toda mi vida. Me alegro de estar aquí con dos grandes contadores, con Carlos Zanón y con Alberto Salcedo Ramos. Yo escribí recientemente un libro en el que, por ejemplo, entrevisto a Alberto Salcedo Ramos y a otros grandes cronistas, digamos, del periodismo que cuenta literariamente lo que ocurre, si podemos decirlo así, que se llama Literatura que Cuenta, y hice un prólogo que iba a ser el título del libro, que se llama Envidia de escritura, porque yo envidio mucho la escritura de los periodistas que escriben bien. Yo creo que eso me viene de cuando yo descubrí que el periodismo se podía contar también, no solo con la sintaxis, sino con el ritmo, con la música, con la ambición de contar de mejor manera que lo que ocurre exactamente en la realidad, sin desmejorar los hechos, pero mejorando el modo de decir los hechos. Y entonces ahí descubrí yo a un escritor que era entonces cronista, que era Gonzalo Suárez, que firmaba como Martín Girard en un periódico deportivo de Barcelona. Y ese fue mi primer maestro. Y a partir de entonces siempre he tenido maestros, entre los cuales se encuentran los que están aquí sentados. Y en tu caso, Alberto, ¿fue fútbol o cuál fue la razón? Bueno, Hola. ¿Sí se oye? Bueno, yo nací en Barranquilla, que es la cuarta ciudad de Colombia, y crecí en un pueblo muy atrasado que se llama Arenal, un pueblo polvoriento,
muy caliente, donde solo había 2 televisores, había mucho ruido. La banda sonora de mi infancia está llena de ruidos, de voces, de gritería, y yo desarrollé un gusto particular por esas voces, ¿sí? Por las historias que contaba la gente. No había ni una sola biblioteca, y he dicho varias veces, le dije a Juan en esa entrevista de la que él hablaba ahorita, que con los años he querido creer que los primeros libros que leí, los leí con los oídos, porque era cuando yo me acercaba a los parques a oír hablar a los adultos. Siempre supe que quería escribir, no sabía si iba a ser ficción o no ficción. Pensaba que ficción porque era fue lo primero a lo cual me aproximé cuando me cayeron libros en las manos, pero caí en la trampa de empezar a hacer periodismo muy pronto y de encontrarle el gusto al periodismo y de encontrar que allí, en ese punto, podía contar historias que reflejaran también la condición humana, para bien y para mal. Así como Juan recuerda el fútbol, yo recuerdo mi primer trabajo como algo indeseable, pero que me dio una gran lección. Yo llegué a un periódico, El Universal de Cartagena, y me encargaron una entrevista con una reina de belleza. Y yo tenía 22 años y tenía la soberbia de la juventud, creía en medio de esa soberbia que una reina de belleza era indigna de una pluma como la mía, y que qué terrible que me pusieran a escribir sobre una reina de belleza. Pero cuando me acerqué a ella, descubrí a mis dulces 22 años que era un ser humano, tenía conflictos como todos los seres humanos, conflictos que merecen respeto, que merecen atención. Recuerdo una vez que una tía de ella hizo una comida para la reina y para mí, y nos pusimos a comer juntos. A mí me sirvieron una comida opípara con toda la lujuria del trópico, había muchas grasas allí, mucha harina, y la reina en cambio tenía brócoli, coliflor, remolacha. Era la cosa más insulsa que yo he visto en mi vida, y a lo largo del almuerzo ella estuvo mirando hacia mi plato con interés y yo mirando hacia su plato con desdén, y entonces me pareció que ella estaba encarcelada dentro de su belleza, y lo que yo escribí fue eso, o sea, cómo la belleza puede ser una cárcel. No he querido volver a leer esa historia porque me temo que lo que digo sobre ella es mejor que lo que escribí ahí, ¿me entiendes? Pero por lo menos sé que me llevé una gran lección, y me la llevé de manera muy oportuna, y es que los seres humanos todos tienen algo que contar, ¿cierto? Y todos tienen conflictos que vale la pena oír, ¿me entiendes? Y que reflejan la condición humana. Carlitos. ¿Ahora? Sí. Vale. Bueno, antes que nada, yo no respeto mucho el oficio de periodista para considerarme un periodista así de fuste. Sí que es cierto que cuando siempre me gustó mucho escribir, y pensé que la mejor manera de escribir y que te pagaran sería trabajar de periodista, y de hecho me prematriculé para estudiar periodismo, pero aquel verano conocí a una chica que hacía derecho y entonces acabé haciendo carrera de abogado, o sea que mi criterio siempre ha sido el mismo. Y en este sentido, lo que sí que tuve muy claro es que no, de la misma manera que pensaba que no me iba a interesar estudiar filología porque me iban a adulterar una manera intuitiva de leer. No quería que me enseñara a deshacer el mecano de una novela. Sí que me fascinaba mucho la capacidad que tenía del periodismo. Y a mí, por ejemplo, de chaval me fascinaban mucho las retransmisiones del fútbol por la radio, porque no veías nada, lógicamente, pero realmente esa gente era otros narradores, te creaban un mundo, te sentías allí, sabías lo que estaban sintiendo los jugadores, lo que pensaban, lo que estaba sucediendo, anticipaban lo que pasaba,
Y realmente aquello era como un viaje, ¿no? Porque realmente ese señor se lo podía estar inventando todo, que tú te lo ibas a creer, ¿no? Y me fascinaba mucho esa capacidad de crear una ficción. Yo creo que estaba escuchando la charla de antes, podíamos casi haberla empalmado porque en muchos sentidos. Luego empecé colaborando con críticas musicales, críticas literarias, un poco por también lo que comentaba Carlos Pardo antes, ¿no? Me gusta mucho, soy muy entusiasta cuando algo me gusta y me encantaría comunicarlo a la gente, y también soy igual de entusiasta cuando algo no me gusta, ¿no? Y también me pongo como muy burraco, ¿no? En eso. Y luego he ido intentando colaborar, pero con la sensación de lo que me gusta es narrar. O sea, siempre he tenido muy claro de que cuando algún medio me pide algo, está pidiendo a un escritor que dé un punto de vista sobre la realidad o sobre unos hechos, y que de cierta manera ayudes a desentrañar lo que es la realidad, ¿no? Y en este sentido trato de no perder de vista eso, ¿no? De que en el fondo lo que te piden es una imagen o una mirada determinada de lo que tú haces, cómo te expresas, ¿no? Y eso es lo que siempre trato de hacer. Un poco tomando el tema de la mirada, ¿qué le enseñó a ustedes como periodistas la literatura y qué les enseñó a ustedes los escritores el periodismo? Por ejemplo, en el caso de Alberto. Bueno, el periodismo fue descrito por un escritor colombiano que murió prematuramente, Álvaro Cepeda Zamudio. Pertenecía al grupo de Barranquilla, al grupo de amigos de García Márquez. Murió a los 43 años. Él apostilló una definición de crónica, le llamaba literatura de urgencia a eso. El periodismo te pone en contacto con la realidad. El periodismo pone una ventana donde antes solo había un espejo. El periodismo es como un laboratorio de la psiquis, de la condición humana, que un día te lleva a hablar con un malvado y al otro día te lleva a hablar con una persona generosa. El periodismo te lleva a hablar con truhanes, con mendigos, con reyes, con ministros, con delincuentes. Te enseña mucho sobre la condición humana y también te da una forma de disciplina en la escritura que es muy saludable, porque uno cuando escribe, a uno le gusta encontrar pretextos para no hacer las cosas. O sea, yo estudié con un amigo que los lunes llegaba diciendo que se había pasado el domingo con ganas de estudiar, pero que se las aguantó. Y me parece saludable que el periodismo te obligue a hacer la tarea, ¿no? Pero el periodismo lleva muchos años dándose golpes de pecho en nombre de una verdad que me temo que no existe, que es la verdad histérica del que cree tener la razón. En Colombia había un escritor que vivió en España que se llamaba Héctor Rojas Erazo, que decía: me gustan los que buscan la verdad, pero no los que creen que la han encontrado. Yo creo que el periodismo habla de verdad y es una verdad histérica, rabiosa, es la verdad soberbia además, ¿sí? El periodismo lleva mucho tiempo portándose como si no mediara entre la realidad y el lector, hablando de una objetividad absurda que no existe. Yo creo en un periodismo donde uno toma partido, donde uno claramente le dice a la gente: yo estoy mediando, yo estoy aquí, esto podría no ser como yo lo estoy viendo, pero yo comprometo mi nombre, tú verás si me crees o no me crees. De los escritores he aprendido a ciertas herramientas técnicas para contar. Yo creo que si uno es un periodista que solo lee periodismo, está liquidado de antemano, ¿no? Porque no va a aprender nada, ¿no? Yo creo además que la literatura nos lleva a otro terreno de la verdad, del cual Sergio ha hablado mucho en sus ensayos, por ejemplo. El hombre necesita la ficción para contar ciertas verdades íntimas que le duelen y a las cuales jamás llegaría el periodismo, ¿sí? Por eso existen las fiestas, los carnavales, por ejemplo. Cuando el hombre se pone la máscara, decía Oscar Wilde, se muestra más que cuando muestra el rostro, ¿no? Y el periodismo es la verdad de cuánto vale el tomate, eso es muy fácil decirlo, pero se necesita ir más allá, por ejemplo, convertir el dato en relato para llevar esa verdad a Honduras y a otras instancias, porque si te quedas en el mero dato no vas a llegar hasta allá.
¿Y qué opinas, Juan? Ya que nombraste a Sergio Ramírez, estamos en el territorio, ¿no? Yo creo que el periodismo debe aspirar a la literatura y la literatura debe aspirar al periodismo. Esto quizá parezca paradójico o digamos, o ligero, pero yo, por ejemplo, está también por ahí Celorio, que ahora no está. Él tiene un libro reciente que se llama, me parece que se titula El metal y la escoria, que es autobiográfico, pero autobiográfico radical, un poco en el sentido que decía antes Carlos Pardo, eso de la autoficción y tal, es como un disfraz que se le ha puesto a la literatura de la autobiografía, cuando es perfectamente legítima desde Proust para atrás, ¿no? Pero en el caso de Celorio, hay un elemento familiar que le hace buscar por todos los medios la metáfora para contar algo que está tan dentro de él que merece una crónica rabiosamente personal. Y hasta que no encuentra el tono, él no termina de hacer esa crónica. Se adorna a veces de instrumentos ficticios, pero uno entiende perfectamente que lo tenga que hacer así. No lo entendería acaso publicado en un periódico, pero en un libro, esos excursos, que en definitiva son instrumentos que él se da para poder superar el pudor de lo que está contando, tienen una rabiosa materia anímica, autobiográfica, rabiosamente periodística y por tanto literaria. Y por ejemplo, el libro de Sergio Ramírez, Adiós muchachos, ese libro no está escrito para contar una crónica de lo que pasó durante la Revolución o después, que fue la ilusión y que fue la decepción. Está escrito como si fuera una purga de su corazón. Y sin embargo, se convierte y se convertirá en el futuro, como yo le decía hoy a un periodista nicaragüense joven, se convertirá en un libro de texto en el cual se puede leer, digamos, periodísticamente lo que pasó aquí en los años decisivos entre la ilusión y la decepción, mucho mejor que en las páginas de un periódico. Y en ese sentido, eso, como A Sangre Fría, o como en las crónicas de Gay Talese, o como en algunas de las crónicas inventadas que parecen más reales de García Márquez, se cuenta la historia de muchos hechos que han ocurrido en América Latina, entre otros el asalto de los jóvenes sandinistas al Parlamento de Somoza. Es decir, el periodismo debe aspirar a la literatura, porque la literatura aspira al periodismo. Adelante, Carlos. Bueno, yo las cosas que me ha enseñado el periodismo son cosas muy de oficio. Por ejemplo, algo que siempre es, cuanto menos palabras al principio, o sea, tu mensaje es mucho mejor. O sea, tienes la tendencia a escribir mucho, pero tienes que recortar. Piensas que recortando no va a quedar bien lo que estás escribiendo y te das cuenta al final que siempre es al revés. Menos es más siempre. Luego, rigor. O sea, yo cuando empecé a trabajar en Babelia, la directora de Babelia, Berna, me acuerdo que escribía un artículo, una crítica sobre un libro de un autor peruano, y yo le dije, no, es que he oído que le gustó mucho el libro a Vargas Llosa y lo recomendó, y me dijo, ¿cómo que lo has oído? O sea, ¿dónde lo has leído? ¿Quién lo ha dicho? Y era una tontería, porque no, en el fondo no era un dato muy relevante, pero de cierta manera lo que sí te estaba demostrando es que yo ya no podía decir, me han dicho o he oído, ¿no? Sino que realmente había una cosa que se llamaba rigor, que había un compromiso con quien te estaba leyendo. Luego, el periodismo para alguien que sobre todo quiere ser escritor, te pone muchos aprietos. O sea,
te quita muchas tonterías. Yo hace poco tuve que escribir una crónica mientras estaba haciendo una fiesta, y entonces tenía que explicar lo que estaba pasando en la fiesta, y entonces había como una sala con otros periodistas que llevan muchos años. Yo no estoy acostumbrado a escribir con tanta gente, pero aquella gente no paraba de hablar, reírse, beber y tal, y yo tenía que escribir una crónica absolutamente diminuta que en mi casa me hubiera costado nada. Me pasé una hora ocupando un ordenador que todo el mundo pensaba, este tío que está haciendo aquí, escribiendo Ulises otra vez. Y realmente era esto, te ponen aprietos como narrador, es decir, bueno, no tienen que ser siempre las circunstancias así. Al revés, para mí, leer un relato de un partido de fútbol del Mundial escrito por John Carlin es mucho mejor que ver el partido a veces. Eso es cuando la literatura hace lo que ha hecho siempre, que es aspirar a una forma de belleza determinada, partiendo de unas bases más o menos reales, realistas o como queramos llamarlo. Es decir, cuando un periodista utiliza la literatura o como queramos llamarlo para explicar algo que está viendo a través de sus ojos, es decir, diciendo, no, te lo explico yo. O sea, eso es como un pastel que el soufflé va subiendo y es lo que más me gusta. Y luego un poco al hilo de lo que pasa, el periodismo, si quiere ser riguroso, tiene que apoyar lo que dice en datos. Yo puedo suponer o puedo saber, por cómo van los hechos, de que alguien ha tomado una decisión política que ha llevado a que pase algo. Pero yo como periodista, si no puedo demostrar lo que Berna me dijo, ¿no? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Dónde está? Si no puedo basar en datos, yo no puedo escribir esa crónica y decir, este señor ha hecho esto, ha tomado esa decisión. Con la ficción sí. Con la ficción, una verdad que yo sé, una verdad, por llamarlo de alguna manera, algo que yo sé, algo que yo presupongo, mi mirada se puede con una serie de artimañas literarias sí que puedo enseñar a base de mentiras la verdad, en cierta manera, ¿no? Para jugar con esos términos que siempre son un poco peligrosos. Y yo creo que ahí está la función de la literatura, eso. Y luego que hay periodistas que se juegan absolutamente la vida en circunstancias súper complicadas por dar a conocer algo. Eso me parece que es una lección para todos los escritores, que por lo general a veces no nos mostramos como las personas más valientes y más... En el fondo solo nos interesa nuestra carrera, nuestro libro y nuestro pequeño parcelita, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que lo que ha dicho Juan, ¿no? Y luego una cosa que me encanta a mí son las entrevistas. Para mí, una buena entrevista es un género literario en sí mismo. Hay un libro de un autor norteamericano que no recuerdo, que son 3 entrevistas a Al Pacino a lo largo de su historia, de la historia. Es brutal ese libro. O sea, yo ese libro, para mí es una novela, pero es que lo lees y sabes quién es Al Pacino. Y no solo las preguntas, sino cómo vive, cómo responde y tal. O sea, realmente eso es llegar a lo máximo de conocer a alguien, ¿no? Y eso me parece fascinante. Veamos. Alberto habló de verdad histérica y Juan de rabiosamente personal y Carlos de contar con tus ojos. ¿Qué opinan ustedes del punto de vista de la primera persona para escribir una crónica periodística? Por ejemplo, Juan. A mí no me gusta mucho la primera persona, pero es que no me he acostumbrado. Que cuando yo empecé a trabajar, el periodismo español no usaba la primera persona. Lo que pasa es que hace de estos 50 años y han cambiado mucho las cosas. Lo que pasa es que luego entré en El País, habían pasado 15 años y en El País, en el libro de estilo, dice que solo en circunstancias excepcionales podemos decir la primera persona. Las circunstancias excepcionales, por ejemplo, que estuviste a punto de perecer ahogado o que estuviste a punto de tener un accidente mortal en la carretera. Cualquier cosa que sea extrema podía ser susceptible de ser contada en primera persona. Por ejemplo, Guy Talese, que escribe cosas que vio en primera persona, no habla en primera persona. Truman Capote tampoco. Tom Wolfe sí. La primera persona es un elemento que debe resguardarse, porque llueve en la primera persona. El diluvio sobre la primera persona es tremendo cuando se expone
demasiado. Yo creo que el periodista, el escritor de periódicos, el escritor que hace periodismo, debe incluir su primera persona en el colectivo en el que está, digamos, el elemento fundamental de lo contado. La realidad está en el medio, ¿no? Yo, por ejemplo, he leído muchas crónicas de Alberto. Yo no recuerdo que yo me haya quedado con la sensación de que Alberto dice que él estaba allí contándolo. Es suficiente con escucharlo contar para saber que la voz es personal. La voz es más personal cuando parece colectiva y sin embargo tú la atribuyes a alguien en concreto. Por ejemplo, Talese cuenta la historia de un edificio de Nueva York por el que él pasaba todos los días y termina interesándose tanto en ese edificio, en las desgracias que han pasado por ese edificio, que al final cuando tú lees la historia parece que el que está hablando es el edificio, no Guy Talese. Y yo creo que uno tiene que aspirar a eso, a que hable la realidad, no que hable uno mismo. Alberto. Bueno, el Guy Talese de Fama y Oscuridad tiene esa tercera persona de la que habla Juan, pero hay un Guy Talese posterior a eso que sí se atreve a usar la primera persona sin pudor y escribe textos como Mi cigarro y yo. Ya el título tiene el yo ese que a algunos les molesta. Escribe la crónica donde evoca la vida de su padre como sastre, la vez que le daña un traje a un mafioso. El Truman Capote de Música para Camaleones también es absolutamente personal, escribe sobre el yo sin ningún pudor porque además hace parte de las historias que cuenta. Yo creo que no hay que tener miedo, por lo menos desde mi punto de vista, a usar esa primera persona cuando la historia la pide, cuando la historia la necesita para darle verosimilitud a lo que cuentas y veracidad a los datos que transmites. Lo que pasa es que cuando la primera persona es gratuita, cuando es un alarde, cuando es ajena al texto, cuando el texto no la pide, suena mal, ¿no? Pero cuando uno a través de esa primera persona contribuye a transmitir una atmósfera que no sería creíble si uno no dejara claro que está allí, sobre todo porque nosotros somos autores de no ficción. Entonces, como somos autores de no ficción, la gente se pregunta, ¿y este tipo cómo llegó allá? ¿A qué hora le contaron cómo es el avión de Hugo Chávez por dentro? John Lee Anderson tiene una crónica que se llama El heredero de Fidel, sobre Hugo Chávez. John Lee Anderson pertenece a esa escuela de Estados Unidos que es reticente al yo, pero en esa crónica dice yo muchas veces. Recuerdo que tiene una escena dentro del avión de Chávez, precisamente, donde los escoltas de Chávez le empiezan a hacer bromas, ¿sí? En Colombia había un escritor que se llama Plinio Apuleyo Mendoza, que es muy amigo de García Márquez, ¿no? Y escribe muy bien, ¿no? Escribe muy bien, pero no sé, iba a decir vanidoso y no estoy seguro de que deba decirlo porque a veces decir escritor y vanidoso es un pleonasmo, casi siempre es un pleonasmo, pero Plinio escribe un libro sobre Gabo todos los meses, o sea, todos los meses. En este momento ya debe llevar 5 libros en lo que va del 2016, Mis años con Gabo, El olor de la guayaba, puta. Pero siempre es el mismo. No, es el mismo libro. Le cambia el título. A veces le cambia el título. Y Plinio, mira, no, eso es literal, ¿eh? No, Plinio ha hecho escrito 3 ediciones con distintos títulos, claro. Y él mismo. Mira, Plinio Apuleyo se tiene una fe loca para decir yo. Dice yo, pero con una... Cuando murió Roman Polanski, nos contó que una hija de él había sido... Cuando murió François Mitterrand, nos contó que una hija de él había sido novia de un nieto de Mitterrand. Y así, o sea. Y tengo un amigo, Juan Manuel Roca, un poeta muy importante de Colombia, que dice que si Plinio hubiera sido Juan Ramón Jiménez, hubiera escrito Yo y Platero. Yo creo que, como dice Martín Caparrós,
hay una gran diferencia entre escribir en primera persona y escribir sobre la primera persona. Cuando uno escribe en primera persona adopta un punto de vista, y cuando escribe sobre la primera persona habla de sí mismo. Más te vale que si vas a hacerlo segundo, sea porque la historia te lo está pidiendo. Carlos. Bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho ellos dos. Pero yo creo que o sea, el utilizar el yo, utilizar la primera persona no es necesario para que el lector sepa que tú eres el transmisor, que es un poco lo que decías, no es necesario. Pero en el fondo también es un poco una máxima literaria, ¿no? Eliot decía que en poesía no tienes que explicar lo que te pasa, sino lo que pasa, ¿no? De tal manera, tienes que hacerlo un poco, es decir, no tienes que cerrarte a explicar la pequeña cosa que te está pasando, que me puede importar o no, que te haya dejado tu novia, sino que si lo transmites de una manera que me pueda hacer universal es lo que lo hace grande, ¿no? Pero yo creo que es eso, no necesitas el yo para saber que tú eres un transmisor, y a veces entorpece, el yo a veces lo que hace es entorpecer el mensaje, porque lo que no puedes utilizar el yo es para poner tu fobia o tu filia o tu punto de vista, imponerlo, ¿no? De cierta manera. Adelante, Juan. No, es que a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Alberto, porque yo creo que sí que hay que ser flexible, ¿no? Pero claro, los jóvenes, como él, por ejemplo, o como Sanón, como tú mismo, son más flexibles. O sea, tienen que ser más flexibles. El problema que nosotros tuvimos en la prensa española, en mi época, digamos, de joven periodista, era que había abundado mucho en aquella época la escritura periodística desde el yo. Y entonces los periódicos trataron de arrojarnos un poco a impedirnos el uso del yo, y usábamos nosotros. Entonces eso nos creó como una prisión, o sea, habíamos aprisionado el yo y estábamos viviendo en el nosotros. Entonces, a mí me da mucho pudor utilizar yo, pero yo no digo que no se deba utilizar, pero sí que se debe graduar el uso, porque lo estaban diciendo Carlos y Alberto, ¿no? Tendemos mucho a creer que otro no lo sabe y que otro no lo hizo. Por eso el exceso de la palabra exclusiva cuando se trata de una entrevista. Por ejemplo, el otro día escuché en la radio en España entrevista exclusiva a Stephen Hawking. Tú puedes decir entrevista exclusiva a Dios, ¿no? Porque Dios nunca ha dado una entrevista. Pero, A Moisés sí. Sí, a Moisés sí. Pero Moisés no la publicó nunca. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú le haces una entrevista a Stephen Hawking y hay por lo menos 17.000 que le han hecho entrevistas a Stephen Hawking. ¿Cómo una entrevista exclusiva? Una entrevista exclusiva no existe. Y luego no existe que uno solo sea capaz de conseguirla. Mucha gente la consigue. Y no es necesario decir, yo vi los pies de J.K. Rowling para decir cómo son los pies de J.K. Rowling, a no ser que tú le hayas visto que los pies le desaparecieron sobre la faz de la tierra. Yo vi ese momento. No. Entonces, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado, porque el yo anula a veces la historia de él, del que te está hablando. Entonces, ha habido en el mundo de la entrevista, en el mundo de la crónica, en el mundo del periodismo, al menos en el periodismo nuestro, español, iberoamericano, un exceso. El otro día alguien empezó una crónica, una entrevista diciendo, le dije yo a fulanito de tal que tiempo atrás me compré una coraza como la suya. O sea, como usted empieza contando lo que usted hizo antes de contarle lo que le ha preguntado a él. Entonces yo creo que hay que tener cuidado.
Ha mencionado a Talese, a Capote, a Wolf. ¿Quién representó para cada una de sus generaciones lo del nuevo periodismo, lo de la no ficción, y cómo lo ven hoy en Iberoamérica? Alberto. Bueno, yo descubrí la no ficción de ese nuevo periodismo de Estados Unidos en las traducciones de Bruguera, por allá en los años 80 a mediados, ¿sí? Cuando yo estaba en los 20 y pico años. Para mí fue un deslumbramiento ver lo que ellos hacían. En principio me acerqué como un lector gozoso, alguien que sentía gusto al leer eso. De pronto no podía reflexionar bien sobre lo que estaba leyendo. Hace unos 3 o 4 años se publicó en España un libro magnífico que se llama La banda que escribía Torcido, de Mars Weijerten, y fue publicado por Libros del Cao. Y en ese libro hay unas reflexiones de valor sobre lo que aportó esa no ficción del siglo XX, ¿no? De por ahí los años 40 hasta los años 70 en Estados Unidos. Ahí se dice, por ejemplo, que ciertos fenómenos sociales no se pueden entender solo desde el dato escueto. Tú no puedes entender fenómenos como el hipismo, las luchas raciales, la drogadicción, si solamente das cifras. La cifra es necesaria, pero no es suficiente si no está acompañada de un relato que vuelva a eso historia y que lo haga cercano al lector. A mí me parece que lo que aporta ese tipo de periodismo es que en principio el periodismo era rehén de la influencia geográfica. O sea, como que Colombia se levantaba a leer en un periódico cuáles eran sus muertos y le tenía sin cuidado los muertos de la India o los de Pakistán o los de España, porque vamos a contar los de nosotros, ¿no? Porque era la muerte convertida en cifra. Pero cuando ya te dan historias, se logra que ese muerto que te era indiferente, esa historia lejana que tú considerabas que no era tuya porque la geografía te la había puesto demasiado lejos, ya la sientas como algo que te puede afectar, como algo cercano, ¿no? Es en principio lo que yo siento como aporte. Yo quisiera contar una historia muy chiquita que me permite explicar eso que te estoy diciendo. En Colombia hay un periodista que yo considero brillante que se llama Juan José Hoyos. Juan José era corresponsal del periódico El Tiempo, donde, por cierto, enviaba las crónicas los jueves, porque ese día los 2 directores del periódico iban a jugar golf y descuidaban el periódico. Cuando los 2 directores estaban ahí, él no podía publicar las crónicas. La crónica ha sido un género segregado, un género para testarudos, porque ahora se habla mucho de la crónica, pero hace años nos vienen tratando de sacar de las páginas, diciendo que no hay espacio. Es como un género del que se habla bien en público, pero uno a la hora de la verdad va a ver, y para publicar tiene que librar un pulso con los editores, ¿no? En ese mismo periódico, en El Tiempo, había un editor que tenía un aviso en la oficina que decía: si usted quiere más espacio, vaya a la NASA. O sea, el tipo no quería que le fueran a pelear por más espacio para publicar, sino solo noticias. Ya, ¿cuál es la historia? Juan José Hoyos se internó en la selva del Darién, en Colombia, para hacer una crónica sobre una tribu indígena que hay ahí, los Embera. Y Juan José escribió la crónica sobre el tambor que utilizaban esos indígenas. El tambor era el elemento, digamos, el dios tutelar de esa comunidad. El tambor presidía los ritos, el tambor servía para mandar señales, para llamar al que estaba lejos. Todo giraba alrededor del tambor. La crónica ocupó una página del periódico El Tiempo del domingo. A la semana siguiente, Juan José recibió una llamada. El Jaibaná Salvador, o sea, el jefe de esa comunidad, lo citaba porque necesitaba hablar con él. Y le dijo: yo lo odio a usted, porque usted me destrozó la vida. Yo vivía tranquilo aquí con mi comunidad, no tenía problemas, pero usted me sacó en el periódico ese
y no me ha traído sino problemas, ¿cierto? Ahora resulta que vinieron aquí unos antropólogos que leyeron lo que usted publicó y me robaron el tambor. Sí, en realidad no fue que me lo robaron tan de frente, pero mire, me lo cambiaron por ese juego de cubiertos que tengo ahí que no me sirven para un carajo. Ese tambor tiene casi un siglo. Fue de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mi padre y ahora era mío. Y fue hecho con la piel de un mono que está en extinción. De modo que yo lo he maldito a usted, yo lo he maldecido porque yo considero que usted me destruyó la vida. Juan José cuenta que se fue con una crisis de fe en el periodismo. Se fue diciéndose, ¿será que yo estoy donde debo estar? Y pensó en renunciar al periódico. Pero por la noche, cuando puso la cabeza sobre la almohada, se dijo que si con un escrito él había dañado las cosas, de pronto con un escrito las arreglaba, ¿no? Y entonces escribió un segundo texto que se llama Devuelvan el tambor, carajo. Así se llama. Y lo publicaron en la primera página del periódico El Tiempo, y en ese texto Juan José decía que no hay nadie más vil que un antropólogo que ha tenido oportunidades de estudiar, de capacitarse, y que va a la selva colombiana a robarle a los indígenas. Que hemos tenido muchos delincuentes, pero que estos son los peores, ¿no? Entonces, otra vez a la semana siguiente, Juan José recibe una nueva llamada donde lo citan a que se vaya a encontrar con el Jaibaná Salvador. Juan José acude a la cita con el corazón galopando, y cuando se está acercando a donde está el Jaibaná, ve el tambor. Se sienta frente al Jaibaná y el Jaibaná le dice, mire, yo tengo un rezo para hacer que llueva, yo tengo un rezo para hacer que haya sequía, tengo un rezo para sacar los gusanos del cuerpo de los animales enfermos, pero yo no tenía un rezo para hacer que apareciera mi tambor. Usted tiene más poder que yo. Entonces, en Colombia hay un montón de historias que, así como esa, donde uno termina viendo, más allá de cualquier retórica, la utilidad del periodismo, la utilidad de encontrarse con la gente, de oírla y de hacer memoria, que es lo que nos ocupa en esta mesa, ¿no? Juan. Bueno, me ha encantado esa historia, ¿eh? Yo estaba apuntándola. Bueno, me ha ido tan lejos este hombre que ahora no me acuerdo si lo que he anotado tiene que ver con la pregunta que tú me habías hecho. No, el asunto es, a mí me gusta mucho un libro que le recomiendo a todo el mundo y que recomiendo cuando hablo de las entrevistas en las clases con jóvenes periodistas. Se llama Las grandes entrevistas de la historia. No porque sean entrevistas, sino, sí, lo ha publicado Aguilar y Alfaguara. Y hay una edición en Colombia, por cierto, y hay otra en España que, modestia aparte, hice yo, pero no es nuestra, es de Salvador Silvester, que fue el antólogo de las grandes entrevistas de la historia, entre las cuales hay una que yo aconsejo absolutamente, que es la que le hace Rudyard Kipling a Mark Twain. Rudyard Kipling amaba a Mark Twain y cuenta la crónica de cómo llega, después de viajes y viajes y viajes, a la casa de Mark Twain. Y en la casa de Mark Twain se establece una conversación. Y Mark Twain responde caminando a grandes zancadas por la cocina. Y de vez en cuando deja la cocina. Y al dejar la cocina, mientras habla, deja atrás una pipa de espuma de mar que debe costar como 5 centavos en el mercado, ¿no? Y Kipling la mira insistentemente. La intención de Kipling, dice, es robarle la pipa a Mark Twain, porque como los indios norteamericanos creen, si tú te llevas algo del personaje con el que estás, se llevas su alma. Y él lo que quería en esa entrevista era llevarse el alma de Mark Twain. Entonces, yo creo que esa es lo que nosotros queremos
de las cosas que cubrimos, ¿no? De las personas que entrevistamos, de las crónicas que hacemos, llevarnos el alma de lo que ocurre. Luego, Gabo, me parece que es el hombre que le da a la crónica, al periodismo en lengua española en el siglo XX, en la parte del siglo XX en la que nosotros vivimos, el vigor que luego heredan estos Leila Guerriero, Alberto, tantos otros, Josefina Lisitra, pero hay un maestro que yo creo que debiera ser reivindicado en alguno de estos Centroamérica Cuenta de Sergio Ramírez, que yo creo que es el gran cronista literario de la literatura y de la vida latinoamericana, que fue un hombre muy golpeado por la biografía y por la historia latinoamericana, que fue Tomás Eloy Martínez, que es como el hijo pequeño del boom, el hombre que siempre estuvo haciendo una cosa que no tenía que hacer porque tenía que hacer otra, y que escribió un libro que debiéramos tener en la mesa de noche todos los periodistas, que es Lugar común, la muerte. Ahí, si uno lee, por ejemplo, el texto sobre Saint John Perse, o el encuentro con Cortázar, o la reprimenda que le da él a Augusto Roa Bastos, o finalmente el texto que le hace decir, porque Borges se lo dice, se lo dicta a Jorge Luis Borges. En ese texto de Jorge Luis Borges hay una de las anécdotas más hermosas de Borges y de Lugones, de Macedonio Fernández. Están hablando, ¿no? Y están hablando de Lugones. Y le dice Borges a Macedonio que Lugones había escrito 1000 libros. Y le dice Borges a Macedonio: qué raro Lugones, con todo lo que lee, ¿por qué no escribirá libros? Bueno, pues ese libro de Tomás Eloy Martínez es uno de los libros que yo leo y vuelvo a leer como si fuera un tesoro. Carlos. Bueno, no me acuerdo la pregunta, pero tampoco tengo nada más que añadir, vamos. A ver, ¿de qué manera piensan ustedes que el Internet ha cambiado la naturaleza, el alcance, las reglas del periodismo? Podemos comenzar contigo, Carlos. Bueno, por un lado está la noción positiva de estar en el sitio, de tener como un montón de ojos que te pueden explicar las cosas que están pasando. Hay cosas que probablemente antes los poderes podían ocultar, y ahora evidentemente con un móvil y con internet y con Twitter y con todas estas redes tienes un acceso. Hay cosas que no se pueden ocultar, lo estás viendo. Por ejemplo, en Barcelona hace unos meses hubo un altercado, una manifestación, y la policía disparó, presuntamente disparó una bola de goma, y una señora que iba a su casa le dio en el ojo y saltó el ojo, ¿no? Y realmente la policía desmentía que eso había sido así y tal, y realmente todo eso se pudo reconstruir a base de grabaciones de la gente, de que había estado grabando eso, o sea, realmente. Y finalmente la policía tuvo que reconocer que realmente había pasado eso, que había sido un error, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, y hemos tenido con muchas ocasiones de cosas que están pasando que conocemos. La parte negativa, que yo creo en Internet y en el periodismo, es que no hay ningún tipo de criterio, que antes hablábamos. Es decir, en el fondo nos da igual la verdad, nos da igual que pasen las cosas, nos interesa más si podemos dar pábulo a mentiras y a falsas informaciones y a cosas que podían ser. Si consideramos que el objetivo que conseguimos con eso es un objetivo que consideramos adecuado, no hay ningún problema. Es decir, yo creo que hay una matonería y hay una especie de todo vale y que da igual utilizar cualquier medio para alcanzar el fin que consideramos positivo, que eso es una parte negativa. Es decir,
a veces no quiero tal luz de información, sino que quiero gente que me lo filtre y gente de la que me pueda fiar, que eso es una parte que quizás no hemos hablado del periodismo. O sea, había gente que no conocías personalmente pero que te la creías, o sea, que era honesta contigo, que sabías que si te explicaba las cosas de una determinada manera es que él las veía así o habían sido así, ¿no? Yo creo que eso sigue siendo importante. Para mí sigue siendo importante que el comunicador, que el filtro sea alguien que yo pueda considerar honesto. Alberto. Hace como 3 o 4 años Thalés estaba en España, en Madrid, le hicieron una entrevista y le hicieron esa pregunta y él se quejaba de cómo ha ido creciendo un tipo de periodista que ve el mundo con el mouse del computador o a través de las herramientas tecnológicas y ya casi no quiere verlo con sus propios ojos e interactuar con él, ¿no? Yo ahora veo que hay como un mal uso de la tecnología que a mí me preocupa. Yo no soy purista, yo no creo que la tecnología sea mala en sí misma, ¿no? Sería muy tonto pretender a estas alturas que esas cosas, pues satanizarlas a estas alturas, ¿no? Pero sí me parece que es necesario volver a los fundamentos del periodismo, que consisten en que la gente salga a la calle a interactuar con la realidad de manera directa, ¿no? A ensuciarse de polvo, a hablar con la gente, a saber cómo huele el guiso de la señora que hizo la comida, a meterse en el patio, a estar ahí. Yo veo que ahora los chicos ya no quieren como hacer eso, ¿sí? He visto muchachos muchachos y señores también, ¿no? Que están como en un sitio donde hay colibríes, hay lagos, hay patos y están tomando fotos o sea, se preocupan antes por tomar la foto que por saber qué diablos es lo que están tratando de meter en la pantalla del aparato, ¿no? Entonces, eso me parece que está quitándole un poco de vida al periodismo, ¿no? El tal community manager que no sé, no sé si seré muy anticuado, es posible que yo me haya quedado en la edad de piedra, pero yo tengo la creencia de que hay que oírle el corazón a la gente, de que hay que buscar la historia de otra manera, ¿no? Para mí la tecnología es una herramienta de comunicación, no de periodismo. Yo hago el periodismo de la manera clásica y luego utilizo las redes sociales para decir, mira, aquí está esta cosa que escribí. No sé si, no lo vendo como la verdad revelada, pero es como lo veo, ¿no? Juan. Curioso porque esto de estar de acuerdo amaricona un poco, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos, exactamente, vamos, lo firmaría ahora mismo, ¿no? Él dice que es de la edad de piedra, yo creo que soy de la edad de agua, porque el agua es antes que la piedra, ¿no? ¿O no? Yo soy en ese sentido de la edad de agua. Mira, hace un tiempo yo me quedé por la noche en el periódico de redactor jefe de noche, que ahora se llama de otra manera, ahora todo se llama de otra manera, pero las funciones son las mismas. Y entonces se produjo un incendio en un lugar, una empresa, en la calle Albasanz. Y yo sabía dónde estaba la calle Albasanz. Y lo vi en el teletipo. Y le dije a los de la sección de economía, o al que estaba de guardia, le dije, oye, ¿por qué no hacen algo de esto que parece que es muy espectacular? Dice, no, ya hemos llamado por teléfono. La calle Albasanz está exactamente a 25 metros del país. Entonces, se trataba de contarlo simplemente, no hacía falta ir allí. Por ejemplo, ahora se ha quemado, ahora estamos en una época de medios muy múltiples, ¿no? Y se ha quemado un almacén o un garaje o un depósito de neumáticos en Madrid, una cosa espectacular. Y entonces hemos hablado, los periódicos, con el alcalde, con el dueño, con los mecánicos, con los que fabrican, pero el vapor humano que eso exhala, eso no lo hemos contado.
porque estamos contando lo que pasó y lo estamos contando urgentemente. Se ha acabado la paciencia de contar. Entonces, por ejemplo, en Barcelona, hace unos años, se produjo el asesinato de una indigente en un cajero automático. Y nosotros nunca supimos quién era la indigente, ni qué pasó con su familia, ni qué pasó luego con los chicos. Supimos muy poco. O sea, lo que hace Guy Talese, que es, por ejemplo, irse a ver a la mujer de Bobbitt, que le cortó el pene a su marido, y estar con él meses y meses, con ella meses y meses a ver cómo contaba la historia, y luego resulta que va al periódico que se la encargó y dice, mira, ya no nos interesa la historia, pero él la sigue contando. Esa insistencia en contar la hemos perdido por el camino de Internet. Internet, en efecto, tiene sus claridades, evidentemente, y nos ha ayudado muchísimo en la comunicación de las cosas. Ahora bien, en la escritura de las cosas no nos ayuda Internet, nos ayuda en la comunicación de las cosas, en el repiqueteo de las cosas, y no nos ayuda, nos desayuda, como dice Carlos Zanón, en la matonería a la que ha acostumbrado a los periodistas. Con lo cual los periodistas hemos creído oportuno elegir entre la realidad y lo que queremos contar. Tú eres panameño, en tu país se ha originado un fenómeno que se ha dado en llamar los papeles de Panamá, aunque no son de Panamá, sino de Fonseca Mossack, y se han divulgado por todo el mundo. Y se han divulgado con una característica que es propia del periodismo. Incluso ha sido celebrado por periodistas. La credibilidad, porque hay unos papeles, pero no he visto todavía, y supongo que tú tampoco, cuánto dinero había ahí. O sea, a nadie se le ha ocurrido, a nadie, sí, se le ha ocurrido a gente, estoy haciendo hipérbole, ¿no? Preguntarse, ¿cuánto dinero tenían los Almodóvar? ¿Cuánto era el dinero que tenía Imanol Arias? ¿Cuánto era el dinero que tenía la gente que no es pública? ¿Cuánto es el dinero que tenía? Sin embargo, nosotros le hemos dado una credibilidad periodística debida a la insistencia en la publicación. Entonces nosotros como periodistas estamos dejando que nuestro oficio lo hagan otros. A lo mejor un tal Martinelli. Bueno, con ese cierre entonces ponemos punto final a esta conversación. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno,